Buen día, buen martes. Hola, Onza. Hola, Sofi. Hola, Pablo. ¿Cómo estamos? Muy bien, y me acabo de dar cuenta en vivo, literal, que estamos todos engamados entre marrones y celestes. Ay, bien. qué bien. Sí, Came. Es verdad, Sí. es verdad. Sofi está curtiendo muy el look chacarera, Sí, ¿no? muy, ¿Nos muy querrá decir algo? propietaria de hectáreas, ¿no? Claro. Me encantaría. Le queda muy ¿Quién lindo. tiene una hectárea para donarme? Liquidá, liquidá, Liquidá. Se acaba, Mirá que las retenciones vuelven en Liquidá. julio. Necesitamos una hectárea @ Sofía Kotler. Me encanta. Bienvenido, Mirá ojalá, que hoy en el chicos. mundo del carpetín, de repente Ojalá. me aparece un campo en Pergamino. Opa, bueno. No vaya a ser que... Mientras. No, déjalo. El look te queda muy bien. Si no, quizás del Gracias. polo. El Hay polo, que ver. la querida, ¿cómo te va? Bueno, ¿sabes que el otro día debatía andar a caballo en las vacaciones, sí, Sí. o no? Re sí, pero Qué no bueno. solo en las Qué vacaciones. debate. Es hermoso andar a caballo. ¿En dónde? No, porque me voy en Semana Santa con mis amigas a Mendoza y estábamos Ah. planificando las actividades. Mirá, Peluca. Por ejemplo, rafting. Peluca ya lo sabe. Por ejemplo, rafting. Por ejemplo, y yo dije cabalgata. y las chicas me Mendoza. dijeron, cabalgata no. Mendoza Yo, es bueno, todo. ok. Bodega, Sí. buena gastronomía, algo de deporte. Rafting. Deporte. La No, cabalgata yo solo saldría para a la correr. foto, solo para Instagram. O bueno, andar a ¿No van a caballo. cabalgata? ¿Y por qué la gente se disfraza tanto para ir a las bodegas? No, yo no lo No, voy a esa hacer. Viste que van con un look, Despedida de sol. tira Ah, sombrero, el poncho. Detesto la cowgirl en Mendoza. Claro. ¿Por qué? Como No, que eso no se lo voy van a con hacer. sombrero y no Una usan nunca. incomodidad, es medio Punta del Este, José Ignacio. No, Sí. no lo voy a hacer eso. Yo Prométame. creo que es Escúchame. parte del esnovismo. Escuchame, Sí, ¿no? cuando se Como casaron... de ir a Mendoza y llevan un sombrero, pero nunca en su Bueno. puta vida se pusieron Claro. un sombrero. Cuando se Claro. casaron Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, en la invitación decía que el dress code Boho era... chic. Boho No, era- chic. Puna chic. Puna Una chic. chica Ay, hermosa. Y por la puna, huevón. Amo, No tenía que ir tipo amo, sombrero y amo. Yo fui a No. Salta el año pasado, estaba en shortcito. dale. No, claro, Puna Chic le tenés que meter algún ponchito. Demasiado. Juega ponchito. no. Juega ponchito. ¿Y en Mendoza qué juega? Juega bombacha de campo. El Campo. cliché de Mendoza es o sombrero o las botas de las mujeres Sí. que son, ¿cómo se llaman? Las texanas. Las texanas. texanas. No, Las yo texanas. eso no sé. Gente que quizá va a una bodega, se saca la foto con una copa, pero no toma. No, Eso es tremendo, ¿no? ¿cómo? Así, Tremendo. tenemos que ir a Mendoza, ¿eh? Vamos. Pero Bueno, en dale, un se plan más espera Semana Santa. de amigos, sí. Para, Unos vinitos. Hacemos Yo un estoy. programa ahí y después ya nos quedamos el fin de semana. Sí. ¿Cuál sería el plan Y de después amigos? todas esas quejas que mandás del programa, que mandás por privado, las Pará, debatimos. Marcelo, Frank, de la ¿por qué producción, pone manda esto? quejas siempre. Yo cuando No, la voy a debatimos Mendoza Es juntos. exigente, es Es exigente. exigente. Mentiroso. ¿Cómo que la llevas? Te dejó No el entendí. huevo Maru. Cierto, vino Maru ayer, no pudimos probar la rosca de Pascua, nos No. quedamos. Oh. Pero quedaron huevitos. Quedaron dos. No, nomás. había uno más, pero no lo Chico, comí. más. Chicos, yo no desayuné porque pensé que iba a estar la rosca. Lara Ay. va a romper el huevo en vivo. Y está el grande que se ¿Da? sortea hoy, ¿eh? Hoy sorteamos un huevo en la casa de Maru. ¿Lo rompo? ¿En serio? Sí, claro, para comer. Bueno. ¿Cómo se hace? Así, ¿no? ¿Cómo se hace? Track, Pero es. pará, apoyalo acá. Pero no Ahí. se ve, Lari. Por... Uno. Pará. Ey. Uno. Y se pide ¿Se un ve? deseo también. ¿Un deseo? Sí. Ay, estoy nerviosa. Uno. Bueno, obviamente voy a pedir un deseo que Le tengo que tiene que ver con el capturas. programa, exactamente, ¿eh? A ver si nos ganamos algún premio durante el año. Algo. Va. Así se rompen los huevos. Mirá, ahí Va. está el gas. ¿Así, chicos? Sí, 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 así. Vale. Ok, 3, 2, 1. Ahí va mejor. Va, vale. Te juro que le di con todo la primera vez. Muy bueno. Bueno, practicando para el domingo. Que me gusta que se haya A ver, sumado al sí, horno probar. con Maru para que Confirmo. nosotros tengamos comida el otro día. Es la Sí, mejor pasale a Sofía. preproducción. Muy bien. Muy bueno, Gracias, muchas Qué gracias. difícil, es como pinchar el tomate cherry con el tenedor. Uf, Re qué difícil. difícil eso. El tomate cherry, ¿se corta en la ensalada o Sí, se se deja corta. entero? Para mí se corta y yo el huevo nunca lo había roto así. ¿Cómo lo habías roto? Con cuchillo. No, pará, bueno. Lo habías está bien, cortado. Era, Viste que cuando puedes separar las dos tapas con el cuchillo. claro, más Sí. prolijo. Pero bueno. Bueno, vamos a Mendoza entonces, che, listo. con Dale, Sofi. los espero. ¿Cuándo salís, Pero che? Salgo el jueves a la mañana Muy bien. bien, qué lindo, Sofi, qué lindo y vuelvo plan. el lunes al mediodía. ¿Cuántas amigas? Somos 8 amigas. Uh. que la Planazo. amamos. ¿Y van a hotel o alquilan un departamento, una casa? Alquilamos una mansión. Ah, bueno.
Carísima, Tope mi de gama, amor. ¿no? El año pasado. ¿Cómo creció, Ayer la veía entrevistando a Suárez. Aparecieron las hectáreas. Aparecieron las hectáreas. chicos, de azul. Al contrario, cuanto Escúchame. más sos, más barato te sale alquilar la casa. Ayer viniste vestida Es de verdad. estilo peluca, marginal con ese jogging verde. ¿Qué jogging? Era un pantalón sastrero, todo, te tengo que enseñar. Peluca Era dijo que pantalón estaba re parecida a él. No. Vino muy adecuada al día. Ayer que el tema fue el dólar. Claro, Bueno, vine y a hoy ver viniste un adecuada a pedirle al campo que liquide. Bueno, Muy puede bien. ser. Bueno, Bueno, ¿hacemos la noticia, vamos Lalita? a repasar los títulos del día que sí o sí tenés que saber Dale. este martes. Y el primero es que en el primer día sin cepo, el dólar oficial cerró en 1.230. Lo vamos a ver en vivo porque desde las 10 de la mañana ya se vende en los bancos y fue una jornada histórica para el mercado. El Merval subió un 11,7% en pesos, con un peso que se apreció, entonces en dólares la suba es aún mayor. El riesgo país bajó a 726 puntos básicos y hoy entra el primer desembolso del préstamo con el FMI. la segunda captura del día nos cuenta que Cristina Kirchner finalmente cedió ante la presión del gobernador Kicillof y le dio la orden a sus diputados y senadores en la legislatura de la provincia de Buenos Aires de votar la suspensión de las PASO de Kicillof y de no votar, como ella quería, una decisión de que el día electoral para la provincia sea el mismo en que se votan los cargos nacionales, ¿no? Acá lo que se lee claramente es que Cristina entendió con mucha nitidez que el gobierno fue exitoso en su decisión de levantar el cepo, que hay una decisión correcta tomada ahí por el Ministerio de Economía y que si las cosas siguen como hasta ahora y la economía empieza a recibir los frutos de haber tomado la decisión que tomó, la competencia el día en que se discuten los cargos nacionales puede ser muy perjudicial para el kirchnerismo. Entonces mejor, como dice Kicillof, discutamos los problemas de la provincia en un día diferente, como si la gente tuviese tanto nivel de ingenuidad, pónganle. Bueno, y la tercera captura del día es que ayer Milei en una de las entrevistas que dio dijo, atención que las retenciones vuelven en julio. Ya había avisado el gobierno que era una baja temporal de retenciones, pero no casualmente salió a advertirlo ayer y dijo, liquiden porque volvemos a subir las retenciones desde julio. Bueno, la tercera captura del día tiene que ver con... la cuarta captura del día tiene que ver con Mauricio Macri, que retrucó a Milei. Ayer Milei había dicho que hay avances en lo que es la relación entre el PRO y la Libertad Avanza para hacer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Ayer a la noche se le mostró a Mauricio Macri la foto de Ritondo, Santilli y Karina Milei y dijo, ahí solamente hay una foto, todavía no hay ningún acuerdo. Le dicen al presidente algo que no está sucediendo, le mienten al presidente, dijo Mauricio Macri. Y una familia de clase media necesitó más de 1.800.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires en marzo del mes pasado para empezar a pertenecer a la clase media. Es un estudio privado, hoy está en algunas de las tapas de los diarios, así que como mínimo 1.800.000 para empezar a pertenecer a la clase media. La sexta captura, Brune, tiene que ver con Racing, que le ganó al Aldo Civi y se metió en la zona de playoff. Exactamente, ganó Racing ayer en Mar del Plata. Arrancó Racing casi sobre la etapa final del torneo de apertura. Está en la zona de playoff por primera vez después de mucho tiempo, que son los playoffs. Los primeros 8 de cada zona clasifican a los octavos final del torneo argentino. Y se empieza a ver con quién podría cruzarse Racing. Y del otro lado tengo a Sofía Kotler, hincha de Independiente. Y hoy el clásico Racing Independiente en los octavos final es una posibilidad muy latente, ¿eh? Hay muchos hinchas de Independiente que dicen, sí, yo quiero jugar contra Racing en octavo final. Los de Racing dicen, no, yo no quiero jugar con Independiente, o viceversa. Bueno, ganó Racing, que no estaba yendo muy bien en el torneo, pero en las últimas fechas empezó a jugar mejor, empezó a ganar y ya está metido en la zona de playoff. Bueno, yo creo que hoy tenemos que aprovechar a Sofi. sí. Para ¿Me hablar de lo que explicás hablamos antes de desde llegar. cero qué está pasando entre Viviana Canosa y Lizzie Tagliani para el que no sabe nada? Bueno, es interesante el tema porque desde un lado es más farandulero, por decirlo de esta manera, porque se reflota una pelea vieja. Recordemos que Lizzie Tagliani era la peluquera de Viviana Canosa hace 20 años atrás, cuando Viviana Canosa trabajaba en Canal 9, cuando tenía el pelo colorado, ¿se acuerdan? Exacto. Ese Sí. Ahí se rojo atendía con furioso. En ese entonces se atendía con Lizzie Tagliani. ¿Qué pasó? Ella contó en su programa, Viviana Canosa contó en su programa de la semana pasada, el viernes pasado, un hecho de inseguridad que había protagonizado Lizzie Tagliani en la casa de Viviana Canosa.
Todo empezó cuando a ella le empezaron a faltar cosas en su casa. Faltar cosas, me refiero, le faltaba dinero. Por ejemplo, dólares, por ejemplo, pertenencias que ella había traído del exterior, hasta que un día hace como que se va a bañar, porque siempre pasaba en el mismo momento. Se da cuenta que su equipo quedaba abajo, ella se iba a bañar y cuando volvía no estaban las cosas. Y un día, según cuenta Viviana Canosa, la encontró a Lizzy revolviéndole la cartera. Dice que tuvieron un momento en que se tironearon una cosa para la otra, terminaron peleadas, pero Viviana Canosa dice que la perdonó en ese entonces, que le siguió dando oportunidades. ¿Cómo termina esto? Con que ahora ya no solo hablamos de un hecho de inseguridad adentro de la casa, sino que ahora Viviana Canosa además está hablando de una lista de famosos que habrían tenido relaciones con menores de edad, que habrían participado de fiestas con menores de edad. Yo ayer tuve la posibilidad de entrevistar a Viviana Canosa. Le pregunté si en estos famosos ella incluía a Lizzy Tagliani y me dijo que eso lo tiene que decir la justicia, y justamente fue a la justicia hoy a la mañana. Viviana Canosa ya se presentó en Comodoro Pi justamente para mostrar las pruebas que tiene de esta red de famosos que trabajan en la televisión, en distintos medios, que son gente muy conocida y que participaban de fiestas en donde había menores de edad. Claro, un dato ahí. ¿Por qué fue a Comodoro Pi? Porque el delito de corrupción de menores es un delito federal. Exacto. No es que pudo ir a un tribunal ordinario. Exacto. Fue a Comodoro Pi, donde se... ¿Y eso fue hoy? Esto fue hoy a la mañana. O sea, ya está la denuncia formal. Exacto. Ella iba a presentarlo el día miércoles. Primero lo anticipó en su programa. Finalmente él se presentó en el día de hoy. La justicia lo adelantó. También se presentó Lizzy. Lizzy al principio hablaba de que estaba muy angustiada, de que no entendía por qué salía con esto ahora, de que ella sabía quién era, que ella no había hecho nada de todo eso. Y ahora, hoy a la mañana, ya se la pudo ver más enojada, diciendo: Viviana Canosa hace esto contra mí a 4 días de que yo tener la tenencia de mi hijo adoptivo. Recordemos que en el medio de todo esto, Lizzy Tagliani está buscando convertirse en madre, está en un proceso justamente de adoptar un hijo. Así que es una situación muy complicada, porque no solo hablamos de algo más farandulero, de algo que pudo haber pasado en el pasado, un hecho de inseguridad. Viviana Canosa también disparó que Lizzy Tagliani se le habría tirado a su pareja Borenstein cuando ella estaba embarazada, digamos, todo eso. En un avión, ¿no? Eso claro, ella dice: la perdoné después del robo, la invité a que viaje en un avión privado conmigo a Punta del Este, a la casa de una pareja mía, y cuando estábamos arriba del avión, mi pareja me contó, yo estando embarazada, que Lizzy Tagliani lo invitó a él a ir al baño a tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Claramente. Digamos, todo esto va teniendo cada vez más detalles que son más fuertes. No sé si tenemos el extracto para compartir de la nota con Viviana, en donde yo le pregunté cómo se sentía después de haber declarado todo esto y si tenía las pruebas, ¿no? Porque todas estas cosas son cosas que hay que presentar en la justicia, hay que hablarlas de la justicia, porque está acusando nada más ni nada menos que de distintos hechos. Bueno, un dato que delictivos. podemos discutir del tema ese que hoy charlábamos antes. Sí, el dato positivo que fue a Comodoro Pi. Sí, ya se No presentó. es que se quedó solo con lo que dijo en el programa. Exacto. Es muy ¿Y importante. Lizzy también fue a Comodoro Pi? Y Lizzy también se presentó y se puso a disposición de la justicia para justamente Sí, que blanquear muy su grave imagen. el Eso fue esta mañana. Sí, exacto. Las 12. Entre ayer y hoy fue cuando termina de explotar esto. Si les parece, la escuchamos. A ver, ahí Yo la solo vamos a veía que me robaba o que hacía chistes de mal gusto. Yo me entero con el tiempo y hace poco empecé a investigar y empecé a atar cabos y empecé a hacer investigación periodística. Me junté con Tim Ballard y ahí empecé a entender un montón de cosas. Yo no tenía drama con ella, pero me empecé a acordar y a atar cabos. Y até todos los cabos. El fin de semana hablé con alguien que conocí, inclusive el fin de semana, más la charla con Tim Ballard, más lo de Corazza, más esto, más la denuncia, más qué sé yo, qué sé cuánto, y dije, si no fuera que se mandó un montón de cosas que no están buenas, todavía nos seguiría pareciendo graciosa. De hecho a todos nos parecía que era graciosa, y la queríamos porque era divertida, era la que siempre ponía humor. Ahora cuando escuchás lo que dice de Cami Holmes, o lo que dijo ayer Tauro, que dijo de su novio, marido, y todas las cosas recancelables que yo escuché decirla delante mío en otra época, y ya cuando se meten con vos y en serio no te causa mucha gracia. Hay algo que quiero agregar. ¿Quién es Tim Ballard, no? Eso te iba a preguntar. Que ella lo menciona. Es un ex agente de la CIA que él en distintas oportunidades Tranqui. habla de niños que están desaparecidos. Ayer Viviana Canosa en su programa llegó a mencionar a Loan,
Lian dijo que la justicia sabe dónde está, que la justicia se tiene que hacer cargo, que hay políticos que están involucrados. Digamos, esto ya no es algo mediático. Justamente está dando información muy fuerte y esta persona, Tim Ballard, actor también estadounidense, que, entre paréntesis, muchos ex compañeros de él no hablan bien de él tampoco, también tiene distintas acusaciones. Él la habría ayudado a Viviana Canosa a atar estos cabos y a llegar a estas fiestas, que también lo menciona a Marcelo Corazza. ¿Se acuerdan de Marcelo Corazza? Gran Hermano. Productor de Gran Hermano, que hasta ahora no está detenido, está en su casa, está justamente investigado por la justicia y se espera que ahora en los próximos días declare. Bueno, es la verdad una ensalada de nombres, de celebridades, de corrupción de menores, de hechos muy, muy graves, que estamos esperando que la justicia tome cartas en el asunto para justamente... Mirá, el artículo 125 del Código Penal dice: el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, esto es importante, no importa si el pibe o la piba dice que sí, con consentimiento también será reprimido con una reclusión o prisión de 3 a 10 años. Es fuerte la pena, ¿eh? Ahora hay que ver cómo la justicia puede determinar quiénes estaban en esas fiestas, quiénes sabían de estas fiestas, si es como menciona y como dispara y da a entenderlo Viviana, que estaría Costa, una también actriz humorista, si estaría también en esas fiestas Lizzy Tagliani, quiénes son las otras celebridades. Digamos, esto está haciendo hay un más gente que podría interno. llegar a estar involucrada. Exacto. Mira, sí. dice, hay una cosa que es tremenda, porque si se comprueba, me parece que estamos hablando de algo todavía más grave. Dice: cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, no es escarcelable, vas en cana derecho, cuando mediare engaño, violencia o amenaza o abuso de autoridad. Digo esto porque muchas veces que se habla de este tipo de historias, a través de los medios de comunicación, como que hay una especie de desbalance de poder entre una persona. Bueno, si querés venir a trabajar acá, vas a tener que... Con lo cual, si se prueban ese tipo de cosas, te digo que es todavía peor. Está bueno lo que nos pone Dylan en el chat. Nos dice, ¿puede ser que sea un caso similar al de Natasha Haidt o me equivoco? Ayer su hermano, Ulises, ¿qué hizo? Recortó lo que estaba diciendo Viviana y puso cuídenla, porque a mi hermana cuando hablaban de esto también la trataban de loca y después terminó asesinada. Digamos, es delicado hablar y comparar, pero es verdad que Natasha Haidt hace muchos años atrás habló y sacó bastantes caretas, llegó a hablar de corrupción de menores en el fútbol, sin ir más lejos en Independiente, habló de muchos políticos, habló de celebridades del mundo del espectáculo, así que sí, lo de Natasha también había sido una denuncia, pero la diferencia... Creo que Natasha nunca se presentó en la justicia con las pruebas. En cambio, Viviana Canosa sí, ya está hoy presentando todo. Va a ser fundamental, ¿no? Que presenta. Y dijo que va a presentar qué tipo de pruebas tiene. No, bueno, sí, ¿qué tipo de pruebas? Sí, yo se lo pregunté ayer y me dijo que tiene videos, que tiene audios y que tiene conversaciones. Es un escándalo mediático. Sí, porque... Es tremendo esto, porque ayer a la tarde estaba todo el mundo hablando de esto que estaba pasando. Bueno, de hecho, nos contabas vos que en la presentación de la película de Suar... Bueno, de eso también vamos a hablar porque ayer fue la van premier de Mazeltov, película argentina. Entre paréntesis, hay que ir al cine a ver películas argentinas. Sí. Celebremos que se siguen haciendo películas acá en la Argentina. Bueno, ayer fue la van premier. Y una de las personas más buscadas en la van premier no eran los actores, sino una de las invitadas, que era Viviana Canosa, por todo esto. Así que ayer las celebridades quedaron medio de costado y todos queriendo hablar con Viviana Canosa por esto que había dicho, ¿no? Que había declarado. Claro. Bueno, hay que seguirlo Hay que esperar. de cerca. El mercado ahí estaba viendo, les conté que ayer el dólar oficial cerró en 1.230 y ahora abrió un poquito por debajo. A ver, un poco como nos decía Timerman ayer, fue una jornada histórica para bonos y para acciones. Hay que ver, yo creo, el video, la semana completa, qué pasa. Claro. Pero sí, realmente reaccionó muy bien el mercado al levantamiento del cepo. Y a nosotros acá, que siempre nos gusta adelantar cuál es el próximo desafío, qué es lo que viene en los próximos días. Ahora, Gonza, lo que tiene que hacer el gobierno es acumular reservas. Y es lo que le dijo ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ahora acumulen reservas. También les dijo, con esas reservas que acumulen, deberían cancelar el swap con China. ¿Qué te digo respecto a eso? Primero nos muestra de que claramente la guerra que hay entre
Estados Unidos y China es geopolítica, y China hace muchos años viene dándole créditos tanto a muchos países de África como de América Latina, y obviamente eso es poner un pie geopolítico en la región. País, claro. Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo: no queremos que América Latina termine como varios países de África en los que China ha dado préstamos, pero a cambio de explotar ciertos recursos naturales. Entonces, obviamente, es un punto geopolítico importante. Ahora, más allá de que Bessent ayer le plantea a la Argentina, estaría bueno que acumulen reservas y que cancelen el swap con China, yo te digo, en el mediano plazo no es posible, porque de los 25.000 millones de dólares que tenemos en las reservas, casi 18.000 son el swap con China. O sea, Y te hago una pregunta. ¿Se no sabe va a pasar en el corto plazo. cuánto se compró ayer de dólar oficial para entender si hay una presión fuerte? Sí, ayer entiendo que más de 500 palos. Hubo un mercado mucho más elevado que las operaciones que tenías en bancos antes. No es muy comparable porque tenía cepo. Pero sí, el minorista ayer puso un pie, estuvo presente. Hay que ver, yo creo, que pasa en el resto de la semana, y lo que ahora tiene que hacer el gobierno es acumular reservas. Un mensaje clave para que ustedes, ¿a qué tienen que estar atentos en los próximos días? Que empiece a acumular reservas. ¿Es cierto que Toto Caputo le pidió a los importadores que no se zarpen estos primeros días para no vaciar el banco de reservas? Bueno, lo que es cierto es que hubo mucho anticipo de importaciones y se les dieron todos los dólares que necesitaban antes de que se levante el cepo, y entonces la verdad que se ve que hubo una gran acumulación de stock de importaciones. Puede ser que después haya conversaciones un poco bajo la mesa. No creo que el plan dependa de eso. Claro. Sí, mucho más de que entren dólares de las exportaciones, y por eso no es casual ayer el mensaje de Milei que les dice: muchachos, después de junio volvemos a subir las retenciones. ¿Viste la canción de Milei? Sí. ¿La tenemos para poner? ¿Está para ahí a mano? Si no, no pasa nada. No, aclaro que no se la pedí a la producción. Lo estamos pidiendo en vivo en este momento. Mandril, decime que se siente. Sí. O sea, va con la música. No solo eso. La de Brasil, decime que se siente, claro. Decime. Acá es Mandril, decime que se siente. Sí. Pero ¿vos que hablás con operadores, todo? ¿Qué dicen de estas cosas? Mira, esto no te impacta en el mercado, te tengo que ser sincera. Ahora, de que después va por gustos, y vos sabés que a mí no me gusta. Y tampoco me gusta. Ayer, por ejemplo, en un momento Fantino le dice: bueno, ¿qué va a pasar con los que retocaron precios un 30% ahora y el dólar terminó avanzando un 10%? Y realmente dijo, perdón por lo que voy a decir de Malucá, pero dijo esto: los productos se los van a tener que meter en el orto. No sé si está bueno que un presidente hable así. Fue tal cual la pregunta. Es bien el estilo Milei, ¿no? Es bien el estilo. El tema es qué hacemos. Pues ayer tuvo 4 horas y media con Fantino. Sí. En un momento estábamos al aire, eran las 10:30 de la noche en TN, y nuestro productor nos dice: che, sigue Fantino. Dale. Ponemos ahí Neura, y seguía. Era tipo rebord. Una nota larguísima. Sí. Bueno, te marca eso también. Después algún día lo discutimos, el cambio en los medios, que un presidente zarpado. de una entrevista tan larga. Más una charla, ¿no? Distendida. Mirá, la tenemos, mirá. A ver. Decime que se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En TN y La Nación yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Es Un poco serio. Es muy poco serio. Lo único que te puedo decir es que Se la sabe de memoria, man. en la economía la credibilidad es fundamental, y para mí esto le quita credibilidad. Pero eso es lo que opino yo. La verdad que en el mercado no te influye. Pero... Lari, igual Trump es de este tipo de periodismo también, de este tipo de, no sé si de periodismo, de escuela de figura, comunicación. Analizando el fallido del periodismo. Es que en realidad lo que él está haciendo es, en una nota, buscar que se levante su canción. Es inteligentísimo. Digamos, Lo sí, es logra. lo que hacía Trump, lo que hizo en toda su campaña. Sí. Son Es una varios los estrategia, políticos en el mundo que hacen. Sí, mostrarse cercano. Para mí es chabacano, pero ya les digo, es mi Para opinión. Twitter. Es de Twitter, es para eso que hable de Twitter. Twitter, ¿Por qué no le exacto. preguntamos a la invitada y pasa la presentamos? Porque Dale. está buenísimo. Obviamente. Silvia Los Penato, candidata a legisladora de la ciudad y diputada nacional. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por recibirme.
Un ¿Qué onda con placer. esto? ¿Qué opinas? ¿Usar esto? Como vos Si vos- quieras. No, no, no. Si te Algunos sirve- lo usan y otros si no. te Yo la sirve primera vez bien, pregunté si lo no, mismo no. y después no lo usé. así ¿No? que- Ah, bueno. ¿Qué onda, Bueno, porque es Silvia? más cómodo sin Bueno, auricular, perdón. Muy bien. ¿Qué onda con esto? ¿Qué te parece? Bueno, son estilos. Yo, digamos, tengo otro estilo. El mío es un estilo menos, menos simpático probablemente, más serio, pero es la forma en que cada uno tiene que mostrarse. Y a mí me parece que sí hay una cosa que creo que es importante en la política, que es tratar de ser genuino. Cuando yo me quiero hacer la graciosa, no me sale, porque soy una persona poco graciosa, más bien bastante seria en general en la vida, y eso trasluce. Cuando vos sos de esta manera, digo, te mostrás así, yo creo que a la gente ser genuino siempre, digamos, le gusta. Después el tema del insulto y todo eso yo no lo comparto en lo absoluto, pero no lo comparto porque creo que es importante también bajar los niveles de agresividad general. No solamente en la política, porque después esa agresividad se permea en toda la sociedad. Cuando vemos lo que pasó en las escuelas y en las últimas semanas, y vemos los chicos que van a las escuelas con armas o que golpean a sus compañeros salvajemente o que resuelven, yo creo que eso refleja una sociedad que va transgrediendo límites y va tolerando la violencia, ¿no? La violencia de la palabra, que después es la violencia física, y creo que eso no nos hace bien como sociedad, entonces mi estilo es diferente, pero también, digo, creo que algo de lo que decía Sofía es así. Hay gente que le gusta ese estilo y bueno, está bien, hay gente para todos los gustos. ¿Cómo ves la elección? ¿Es un riesgo que esté tan...? Casi todos los candidatos que han venido acá nos dicen qué atomizada que están. ¿Cómo lo ves? Sí, es una elección muy especial esta de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero es que me parece que a veces se intenta confundir a la gente haciendo como que esta es una elección nacional y no lo es. El 18 de mayo solamente se eligen legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y por ende solo deberían discutirse en esta elección los temas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque un legislador nacional no puede resolver ninguno de los otros temas nacionales. Eso será un problema del Poder Ejecutivo, de los diputados y los senadores nacionales, y esto es octubre. En mayo es importante saber qué es lo que estamos eligiendo. Y estamos eligiendo legisladores y los legisladores tienen una función bien específica, ¿no? Que es pensar cuál es la ciudad en la que queremos vivir, en la que estamos viviendo ahora, qué nos gusta, qué no nos gusta y cómo queremos seguir construyendo esta ciudad de Buenos Aires. Y por eso creo que esta atomización es que está poniendo en riesgo, y lo digo en riesgo cierto, porque la ciudad de Buenos Aires, si sabemos, cualquiera que vive en esta ciudad sabe que esta ha sido siempre la cuna del antikirchnerismo, ¿no? Probablemente con Córdoba también, pero la ciudad de Buenos Aires ha sido el lugar donde se le ha puesto un freno al kirchnerismo cuando el kirchnerismo avanzaba por todo el país. La ciudad era el lugar que decía, basta, acá no, esta forma de gobierno no, estas ideas, por ejemplo, estas ideas garantistas no, nosotros ¿Te puedo queremos... hacer un punto ahí? Sí. Digo, en 2011 la elección salió Cristina Pinedo, fue boleta corta, es cierto. Yo tengo un reparo ahí. Creo que es una ciudad bastante progre en muchas cosas. De hecho, vos sos una mujer bastante progre en tu manera de ver. Fuiste el discurso internacional del cierre, que fue épico, del debate por la interrupción legal del embarazo. Y déjame decirte que esta es una ciudad hasta progre con OSDE en algún punto también, en algunos barrios, donde Sí, también votan Cristina Pro en algún caso. Yo creo, bueno, porque saben diferenciar, porque el votante de la Ciudad de Buenos Aires, el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, diferencia su metro cuadrado, cómo quiere vivir en su ciudad, de otras ideas y qué se elige a nivel nacional. Por eso a mí me parece que este intento de confundir la elección es un intento que va a fracasar. Porque tal vez en otro lugar podés confundir, en la Ciudad de Buenos Aires no. Es demasiado informado el vecino de la ciudad para que lo confundan con lo que se elige el 18. Pero yo ahí tengo una diferencia con vos, porque yo creo que esta ciudad es una ciudad, por ejemplo, que valora muchas de las cosas que el PRO hace. Es una ciudad diversa, sin duda, una ciudad que no solamente celebra la diversidad cultural, sino que invierte mucho en cultura. Nosotros tenemos la oferta cultural más grande de toda la Argentina y cuando yo recorro, muchos vecinos me reconocen eso y me dicen, miren, nosotros no estamos de acuerdo no creemos que la cultura sea tirar el dinero. Nosotros nos gustan los museos de la Ciudad de Buenos Aires, nos gusta poder ir al Teatro Colón o poder ir al Teatro San Martín o poder ir al 25 de mayo en Villa Urquiza. Queremos que haya
haya más obras. Nos gusta todo esto que tiene la ciudad de Buenos Aires y no nos parece que eso sea algo que no esté bien. Entonces creo que están las dos cosas, pero sí hay un montón de cosas que nosotros no coincidimos, la mayoría, yo creo, de los porteños no coincidimos con el kirchnerismo, y qué es lo que expresa Santoro. Porque yo sé que él tiene una cara amable del kirchnerismo, le digo yo, ¿no? A mí me hace acordar mucho lo que fue Alberto Fernández en la elección anterior, ¿no? Atrás de Alberto estaba Cristina. Y yo no sé si la gente estaba evaluando eso cuando puso su voto. Y para eso hay que mirar cómo ha sido él, cuáles son los valores de los porteños. Mira, yo repasaba algunas de las cosas. Santoro, por ejemplo, no votó la educación esencial. Esta ciudad de Buenos Aires fue la resistencia para la apertura de las escuelas. Acá se dio, no se dio en otros distritos. Fue la ciudad de Buenos Aires la que decidió ir hasta la Corte Suprema de Justicia para abrir las escuelas. Bueno, Santoro considera que la educación no es un servicio público esencial y lo votó en contra cuando le tocó votarlo en el Congreso. Por ejemplo, Santoro no acompañó el juicio en ausencia. Eso es un reclamo de toda la comunidad judía, sin duda, pero de todos los argentinos además, ¿no? Pero hay que decir que ese epicentro del terrorismo contra la comunidad judía se dio acá, en la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, no acompañar el juicio en ausencia, yo creo que eso no representa a los porteños. Votó en contra de la boleta única, votó en contra de la ficha limpia. Entonces, por más cara amable que tenga, representa las ideas del kirchnerismo, y no lo digo las representa porque los inventó, hay que mirar las cosas que votó. No acompañó la ley antimafia, no acompañó la ley para terminar con la puerta giratoria. Bien. Tenemos una mirada muy diferente del orden público, los porteños, respecto a la que representa Santoro y su lista en la legislatura. Silvia. Y eso es lo que se pone en juego. Ahora, ustedes son oficialismo ahora. ¿Qué cosas crees que no están bien en la ciudad y habría que cambiarlas? Mira, yo creo que no hay vecino en la ciudad de Buenos Aires que no haya visto una mejora a lo largo de toda la gestión del PRO. A todo el mundo que vive en la ciudad hay una obra o un servicio público que lo vio mejorar durante todos estos años. Y esa es la garantía de que lo que vean que falta lo vamos a seguir mejorando. Porque nosotros, en lugar de negar los problemas, jamás negamos un problema. Y cada vez que el vecino nos dice que tiene un problema, el que sea, digamos, si nos dice que tiene un problema con la basura, si nos dice que tiene un problema con la luminaria, si nos dice que tiene un problema con una calle, con un paso bajo nivel que necesita que, digamos, entre dentro del plan de obras porque le sigue retrasando su llegada a su hogar, nosotros escuchamos, planificamos y resolvemos. ¿Y por qué crees que en algunas cuestiones de ese tipo empeoró tanto en los últimos 2 años la ciudad? Mira, yo creo que con honestidad lo que hay que saber es que la ciudad no es una isla. La ciudad vive en un país donde todas las condiciones empeoraron en el último tiempo. Y al contrario, yo creo que el porteño sabe que tiene el privilegio de vivir de este lado de la General Paz, ¿no? Por supuesto que uno quiere tener más seguridad siempre, pero también sabe el porteño que cuando cruza del otro lado de la General Paz tiene miedo a que lo asalten, que lo maten, como le pasa a todos los bonaerenses, que salen a trabajar y no saben si vuelven, que tienen el corazón en la boca todos los días, y esto es distinto del otro lado de la General Paz. Entonces, tenés un reclamo, querés más, siempre querés más, pero también sabés que estás mucho mejor, y ese estar mucho mejor no es casualidad, es porque hay una gestión que se preocupa. Y respecto a empeoró, no en todos los casos se empeoró. Yo te diría, había una demanda muy grande por los manteros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no está tanto esa demanda ahora? Porque lo resolvimos, porque Jorge Macri dijo decisión, orden público, y resolvió el tema de los manteros, y no era irresoluble, viste que no era irresoluble, se pudo resolver. Y trabajando con el gobierno nacional también se resolvieron los piquetes. En conjunto, digamos, porque esta cosa de pelearse por la paternidad, pero la policía de la ciudad resuelve 3 de cada 4 piquetes que se daban en la ciudad de Buenos Aires y que está ahí la policía de la ciudad resolviéndolos. Entonces, yo creo, y respecto, te digo, jamás vamos a negar un problema. Mira, yo una cosa que le critiqué toda la vida a Aníbal Fernández era esto, la sensación de inseguridad, ¿no? O la sensación de inflación, cuando Kicillof negaba que hubiera inflación y decían acá, menos pobres que en Alemania. Todas esas cosas nunca van a escuchar a nadie del PRO haciendo eso. Nosotros no negamos jamás un problema, buscamos una solución y estamos haciéndolo. Por eso estamos cambiando las tapas de los contenedores, reforzamos los barridos, ampliamos las líneas de atención al vecino para que nos diga. Ahora,
también hay un poco de deshonestidad intelectual de algunos que saben que hay un problema social profundo también detrás de esto. Y no lo desconocen, porque ven a la gente revolviendo los contenedores, ven a la gente que se mete en los contenedores y en lugar de tener un poco de honestidad intelectual, decir, hay un problema social que no puede resolver solo la ciudad, pero que la ciudad se ocupa, por eso tenemos ejemplo, paradores. Por Marra, que es uno de sus ejes de campaña. Por todos, por muchos, que en lugar de con honestidad decir, miren, sabemos que esto no es el gobierno de la ciudad que no recoge, hay gente que se mete en el contenedor y saca lo que debería estar en el contenedor. Y además entender que eso no tiene una resolución fácil, porque hay que dejar de mentirle a la gente. No hay una ley que te resuelva los problemas sociales. Los problemas sociales se atacan con políticas públicas. ¿Y qué tenemos nosotros? Como no tiene ningún otro lugar del país, tenemos un sistema para atender a la gente en situación de calle, porque entendemos que nadie elige la calle para vivir. No es una elección de las personas vivir en la calle. Entendemos que detrás de cada persona que hay en la calle, 6 de cada 10 tienen problemas de adicciones o de salud mental. Sabemos que 7 de cada 10 vienen de la provincia de Buenos Aires. Esa es la estadística. Ellos también lo saben. Nada más que nosotros, en lugar de quejarnos, nos ocupamos. Y nos ocupamos porque sabemos que para el vecino es molesto y hay que resolverlo, pero también sabemos que hay personas ahí, ¿no? Que no son cosas. Y para hablar de la ciudad también, y me parece bien el planteo de hablar de los problemas de la ciudad, te quiero preguntar por algo que sé que para vos es un tema muy importante. Y me imagino, porque te conozco hace mucho tiempo, que no debes estar de acuerdo con una decisión que sí tomó Jorge Macri, que es cerrar la Subsecretaría de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Te pido que seas honesta intelectualmente con tu historia en este caso. Soy muy honesta intelectualmente con mi historia, porque si hay algo... Mira, viste que a veces... El otro día escuchaba al presidente de la calle Pou diciendo, digamos, las 3 palabras que definían cómo él creía que había que gobernar, y yo también tengo mis 3 palabras que me definen a mí como política, que son la perseverancia, la coherencia y la consistencia. Digamos, la consistencia porque a mí me gusta estudiar los problemas, me comprometo, aprendo lo que no sé, pero no me gusta chamullar y hablar de lo que no sé, ni encarar cosas que no voy a poder atender. Pero la coherencia para mí es un valor muy importante. Yo siempre defendí los derechos de las mujeres y lo voy a seguir defendiendo siempre. También te voy a decir que siempre estuve en contra del Ministerio de las Mujeres. Y lo dije el primer día y me generó algunos dolores de cabeza, pero lo dije, no sirven las estructuras no resuelven los problemas. Hay estructuras que son necesarias, hay estructuras que no son necesarias, pero una estructura burocrática no te resuelve un problema. En la ciudad de Buenos Aires no se ha desfinanciado ningún plan, que es lo que recibe la mujer. Las mujeres saben que en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires hay un centro integral de la mujer. Que cuando una mujer es víctima de abuso, es víctima de violencia, en la ciudad tiene contención, tiene refugios para los casos más graves y para los casos menos graves tiene contención, tanto a nivel de la justicia de la ciudad, que trabaja muy bien en estos temas, como del gobierno de la ciudad, que tiene una oferta que no existe en ninguna otra parte del país. De hecho, nosotros recibimos a mujeres a veces de otra jurisdicción que están en una situación desesperante y no las dejamos en la calle porque no sean porteñas. Atendemos a todas. Tenemos además la política que para mí es la política que más ha ayudado a las mujeres en los últimos años en la Argentina, que son los centros de primera infancia. En la Argentina, donde solamente es obligatoria la educación a partir de los 4 años, digamos, hay oferta pública a partir de los 4 años, nosotros, de los 45 días a los 3 años, para cubrir ese bache, tenemos centros de primera infancia que no existen en ninguna otra parte del país, porque una mujer que no tiene un lugar donde dejar a su hijo con tranquilidad y con seguridad no puede salir al mercado laboral. Y como a mí me preocupa que 1 de cada 2 mujeres en la Argentina no trabaja ni busca trabajo, no porque no quiera, no porque no necesita el dinero, sino principalmente porque no tiene dónde dejar a sus hijos para poder insertarse en el mercado laboral, y una mujer que trabaja un doble ingreso en el hogar es más beneficio, obviamente, es mejor bienestar para sus hijos, para su marido. ¿Vos te crees que las mujeres no quieren tener ese doble ingreso? Sí, pero ¿qué hacen con sus niños de los 45 días a los 3 años hasta que puedan ingresar a un jardín? Yo lo que siento es que se cerró porque había que quedar bien con el gobierno nacional en ese momento. Que tiene un discurso muy polémico con respecto al rol de la mujer y a la diversidad. El jefe de gobierno redujo las estructuras en la ciudad de Buenos Aires, hizo una gran reducción, redujo unos 12.000
contratos políticos en la ciudad de Buenos Aires en este plan de austeridad. Esa es una decisión de Jorge Macri. Y en esa reducción de estructuras, cuando vos tenés que reducir estructuras, ¿no? En esa reducción creo que se eliminaron varias subsecretarías, entre ellas esas, pero no se sacó un peso de la política pública. Y yo inclusive en su momento lo hablé con él, porque por supuesto que no es una medida simpática, lo hablé con él. Y una de las cosas que me garantizó es todo lo que va hacia las mujeres de la ciudad se sigue invirtiendo. Nosotros no dejamos de invertir porque nos preocupan las mujeres de la ciudad de Buenos Aires. Y es más, te diría, yo desde la legislatura voy a tener mucho más control sobre ese presupuesto para asegurarnos que la política pública llega a quien tiene que llegar. Claro. Y a veces no es financiando estructuras. Y te lo digo porque el mejor ejemplo fue lo que nos pasó a nivel nacional con el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Durante muchísimos años decíamos no hay Ministerio de las Mujeres y por eso las mujeres están en esta situación. La verdad que el Ministerio no resolvió un solo problema, las víctimas siguieron aumentando, sigue habiendo trata en la Argentina, sigue habiendo violencia de género. No es justo comparar a Elizabeth Gómez Alcorta con Carolina Barone, me parece. Por supuesto que no, Carolina es una persona súper calificada que sigue trabajando con nosotros. Yo si quiero saber algo de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, es a la primer persona que llamo por toda su trayectoria, por su involucramiento y porque además sigue como yo los temas, preocupada. A nosotras todo el tiempo nos llaman que hay una situación. ¿Por qué? Porque te conocen, porque sabés que te comprometés, porque sabés que no vamos a dejar a ninguna mujer en situación de vulnerabilidad sin darle respuesta y nos ocupamos y Caro se sigue ocupando, pero lo que te digo es, la política pública no son las estructuras, no hay que confundir tener una estructura con tener una política pública. Yo prefiero menos estructura y más política pública. Silvia, nos están mirando más de 10.800 personas en vivo y nosotros interactuamos mucho con el chat y Rodrigo dice, bueno, ¿nos podés dar tus propuestas a futuro de qué sería lo primero que vas a hacer? Sí, las vamos a estar presentando mañana, así que hay algunas cosas que no voy a poder spoilear completamente, porque mañana vamos a estar presentando todas las propuestas que vamos a llevar a la legislatura, pero voy a contar algunas que ya son obvios que las voy a llevar. Obviamente yo quiero en la legislatura que avancemos con ficha limpia, pero además no quiero una ficha limpia digamos, reducida. En la legislatura voy a impulsar la ficha limpia más amplia que podamos, ¿no? Incluyendo todo lo que el resto de los legisladores permite y tenga ganas de incluir, porque en esto que te contaba de esta charla, porque tuvimos justo de pensar nuestro encuentro anual y vino el presidente de la calle Pou y yo me anoté un par de cosas que dijo extraordinarias. Pero una de esas es, él decía, hay dos condiciones indispensables para hacer política. Dijo, ser buena persona y ser honesto. Y dijo, y no son virtudes, ¿no? La honestidad no puede ser que la honestidad sea una virtud. La honestidad debería ser una condición para hacer política. La ficha limpia va en ese sentido y vamos a ir. Quiero también en la legislatura que avancemos aumentando las penas para los trapitos. Los trapitos son una mafia que extorsiona a cualquier porteño que quiere ir a ver un espectáculo, un recital, un partido de fútbol. ¿Ustedes saben cuál es la pena hoy? La pena, la multa, ¿no? Es una contravención. Sí. ¿Cuál es la multa, digamos, no? 32.000 o 36.000 pesos es el mínimo de la multa. ¿Sabes cuánto te pide un trapito cada vez que querés estacionar? Sí. 15.000 pesos. ¿Les parece que es razonable? Muchas veces anunció que se iba a hacer algo contra los trapitos y nunca se... Bueno, si tenemos más legisladores del PRO, les aseguro que vamos a ir en ese sentido. Por supuesto que si tenemos más legisladores de Unión por la Patria, es más probable que terminemos con un sindicato que nuclea los trapitos que con una ley que aumente las penas y que les ponga más días de trabajo comunitario. Digo, hay formas en que la ciudad también da un mensaje. Nosotros queremos este modelo de convivencia. Nosotros queremos una ciudad que sea diversa, amplia, tolerante, que respete los derechos humanos, que respete los modos de vida de todas las personas, pero también queremos una ciudad ordenada, donde no se pueda hacer cualquier cosa, donde vos no puedas apropiarte del espacio público. Las dos cosas se pueden combinar. No es cierto que tenemos que ir de un extremo al otro. Podemos tener una posición firme de orden público y a su vez respetuosa de los derechos de todos. Silvia, en una empresa vos tenés el dueño, el CEO, el director, el gerente, el productor general. Esto no es con ánimo de desmerecer el rol del legislador, pero vos creciste mucho en la política, sos diputada nacional. Recuerdo cuando te conocí, tenías un rol muy importante que era secretaria de bloque, que para que la gente entienda, es la que cuenta los porotos, la que le dice al jefe de bloque,
sesioná, pedí sesión porque tenemos los votos. Tenemos los números. Es como que sos el Mascherano del equipo, el que asiste al tipo que después quizás al Messi del equipo. Primero, ¿qué te incentiva a ser legisladora cuando ya recorriste un camino muy largo que incluye, repito, un fragmento internacional que fue el cierre del debate por la interrupción legal del embarazo con un discurso que fue épico? ¿Y podés tener un compromiso vos y del resto de la lista de que van a asumir la banca y no van a ser candidatos testimoniales? Lo primero es, mi compromiso es obvio que está. Yo voy a asumir mi banca porque lo que te decía, ¿no? Perseverancia, consistencia y coherencia. No podría cumplir con eso si no cumpliera mi palabra de asumir la banca. Lo segundo es, creo que todo lo que yo aprendí en el Congreso me va a servir muchísimo en la legislatura, ¿no? En una legislatura donde va a haber mucha gente muy calificada y que creo van a ser debates interesantes, y a mí me va a encantar poder dar esos debates sobre la ciudad que queremos. Pero lo más importante de por qué yo acepté liderar un equipo, porque en realidad, digamos, el que vota la lista del PRO está votando al PRO de la ciudad de Buenos Aires, al PRO con Lombardi, al PRO con Rochi Figueroa, digo, para poner la experiencia y la gente joven del PRO. Lo hice porque entendí que algo que se le reclama mucho a la política, que es los mismos de siempre están los mismos. Nadie se va, ¿no? Como decía el Pepe Mujica, nadie quiere largar el pastel, ¿no? Lo decía respecto de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No quieren largar el pastel. Bueno, el PRO es tan diferente en tantas cosas que entre ellas en que va formando nuevos cuadros políticos, nuevos dirigentes, nuevos gestores públicos. Yo digo que el PRO es una escuelita de gestión donde vos haces todo tu caminito, vas aprendiendo y en un momento te dan una oportunidad. Nuestros fundadores tuvieron que enfrentar al kirchnerismo en los años más duros del kirchnerismo. Y para mí es un honor que yo, que no soy de la fundadora, soy la segunda generación del PRO, junto con otros que están ahora también liderando y que son la segunda generación del PRO. Por decirte a alguien, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, digamos, una persona súper joven, está haciendo una gobernación espectacular y también es una segunda generación, no es de los fundadores, y ya tiene un rol importantísimo como gobernar una provincia. Entonces, cuando te dan la oportunidad de una segunda generación de dirigentes, no importa cuál es el cargo, es la oportunidad, es reconocer que no tienen que ser los mismos siempre, que en el PRO hay recambio, que en el PRO hay escuela, que nosotros aprendimos de todo lo que hicimos estos años, pero además tenemos una mirada de futuro, porque a mí me interesa más, además de la ciudad en la que vivo y cuidarla, me interesa mucho más la ciudad donde van a vivir mis hijas. Claro. ¿Cómo va a ser la ciudad los próximos años? Y yo los invito a soñar conmigo porque esto ya empezó a suceder, pero lo van a ver muy claro en los próximos años. Vamos a tener la primera red de movilidad eléctrica pública de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno viaja a grandes ciudades del mundo y ves que han hecho la transformación hacia los autos eléctricos, que no tienen contaminación, que no tienen ruido, decís, ese es el futuro. Bueno, ese futuro empieza a construirse. El llamado a interés internacional Silvia, pasa la semana que viene. Sí. Para Tenemos una un juego línea que hacemos subte. con todos nuestros invitados. A ver. Te vamos a mostrar fotos de distintos dirigentes. Me acompañaron todos estos años, pero sobre todo que ahora me da una gran oportunidad, ¿no? Es uno de los fundadores que cree esto, que cree en el semillero, que cree en el equipo. Creo que eso le debe venir del fútbol, ¿no? Probablemente, esta cosa de siempre ir buscando talentos para sumar, pero además darle oportunidad. La última. A ver. Milei. El presidente que eligieron los argentinos y que yo deseo que le vaya bien. Deseo que le vaya bien. Deseo Ok. mucho que le vaya bien, por nosotros, por todos, digo, ¿no? Post elecciones, que ahora entendemos que están en campaña y bueno, es muy atomizada como hablábamos al principio, pero después, consultando temas como política, el gobierno nacional, un montón de reformas las va a tener que pasar por el Congreso, va a necesitar consenso. ¿Crees que ustedes van a acompañar, van a negociar? ¿Cómo va a ser eso? Mira, es excelente que lo digas porque yo miraba el otro día lo que salió publicado del acuerdo con el FMI, ¿no? Uh-huh. Y nos concentramos mucho en lo que eran como las demandas inmediatas, la salida del cepo, y el tema del cambio en las bandas cambiarias y todo eso. Pero en realidad
lo que se firmó es una cantidad de compromisos enormes, ¿no? Reforma laboral, impositiva. Reforma tributaria, exactamente, tocar la ley de coparticipación federal, régimen previsional, todo eso va a requerir, para mí, toda esa lista se resume en una sola palabra: consenso. ¿Y qué dice eso? Que la estabilidad que podría venir y que yo deseo que venga de este nuevo acuerdo, del fortalecimiento de las reservas del Banco Central y de que el plan económico sea exitoso, no depende solamente de un equipo económico, va a depender de la capacidad de construir los consensos para que esas reformas que figuran ahí, que figuran con fechas, muchas dicen noviembre del 25, noviembre del 26, entre ellas, por ejemplo, un presupuesto, ¿no? Que hace 2 años que no tenemos. Bueno, debería haber, hace 2 años no tenemos. Y no tenemos. Y eso es un nuevo compromiso que está en este acuerdo con el FMI. Eso requiere consenso. ¿Qué te dice eso? Para que sea sostenible la transformación, el cambio que todos deseamos en la Argentina, en un punto va a haber que ponerse de acuerdo. Muchas de esas cosas que además están en ese documento, ¿sabes qué? Constitucionalmente no se pueden hacer por DNU, porque son materia vedada para el DNU. O sea que sí o sí van a requerir de consenso. Y por eso me parece a mí que es tan importante no confundir. Claro, por eso es tan importante ni confundir al adversario, ni tener ni estresar el debate público, como hablábamos al principio de cuando yo me sumé a la mesa, ustedes están desde antes, ni estresar el debate público, porque después es difícil ir a buscar los votos y construir consensos cuando uno destrata. Entonces hay que siempre, yo tantos años de juntar votos en el Congreso, aprendí que el trato hacia el otro es muy importante, porque por ahí hoy estamos opuestos en una política, pero por ahí mañana voy a necesitar tus votos para que me ayudes a mí. Y eso implica respeto, hablar bien, ser tolerante, entender que todos los que estamos sentados ahí representamos algo, que representamos cosas diferentes y que tener diferencias en un tema no implica ser un opositor acérrimo, Claro. ¿no? Silvia, yo te escucho y hablas de mucho de esto, yo lo veo de afuera, y esto es como el juego de la política. O sea, yo que soy, en este caso no soy porteño, no voto acá, pero en general ciudadano. O sea, ¿por qué yo soy el perjudicado de lo que ustedes quieren hacer a nivel político y todo ese mundillo, esa interna política que siempre, me parece a mí, el perjudicado, el que siempre termina perdiendo es el ciudadano? Digo, ustedes como políticos en algún momento dicen: che, tenemos que cortar con con esta interna, con esta rosca. Nosotros hace 1 año y ¿cuántos meses? 1 año y 5 meses, ¿no? Desde que asumió el gobierno, hicimos exactamente todo lo contrario de eso que vos estás diciendo. En lugar de privilegiar nuestro interés partidario, en lugar de decir, che, esto nos conviene al PRO votar tal o cual manera, nosotros ponemos en el centro a los argentinos. ¿Le conviene a la Argentina que esto salga bien? Si le conviene que salga bien, nosotros estamos ahí. No importa si políticamente era mejor o peor. De hecho, algunos nos dicen, che, ¿no pecaron de inocentes en ayudar? No, porque nosotros lo que estábamos era ayudando a los argentinos. Y creo que eso es el reclamo más grande. Por eso, en esta campaña en la ciudad de Buenos Aires, nosotros, en lugar de contestar, digamos, al ruido que quiere meter la política, vamos a ir con nuestras propuestas concretas para decirle a los vecinos, si nos votan a nosotros, si nos eligen, es para construir esta ciudad, seguir construyendo esta ciudad. Es interesante esto que te plantea Pablo, porque en el chat se empieza a repetir ahora, no se entiende por qué fueron por separados el PRO y la Libertad Avanza. Hay como un miedo colectivo de los que están en contra del kirchnerismo, de por qué se dejó ir la posibilidad de ganar la provincia en su momento, y por qué ahora se está en peligro también la ciudad. Es que yo no puedo explicar una decisión de la que no participamos. Entonces, nosotros no participamos de esa decisión. La Libertad Avanza, mira, hubieron 7 elecciones anticipadas. En ninguna de las 7 provincias decidió acordar con el PRO. Pero, ¿por qué tendría que explicarlo yo? Digamos, nosotros sabemos que hay un riesgo hoy para los porteños y tienen razón los porteños en estar preocupados, porque si
quien lidera la lista votó en contra de la educación esencial, en contra de la ficha limpia, en contra de la boleta única, en contra del juicio en ausencia, en contra de la ley antimafia, en contra de no votó la reincidencia y la reiterancia, y decís, che, eso es todo lo contrario de los valores que esta ciudad siempre ha sostenido. Bueno, lo único que podemos hacer ahora, que las cartas ya están echadas, ya la oferta electoral está en la cancha, lo único que podemos hacer es decirles que nosotros, que amamos la ciudad de Buenos Aires, el PRO tiene una comunión con la ciudad de Buenos Aires, con los vecinos, la vamos a cuidar, mi tarea va a ser cuidarla. Yo quiero ganar esta elección para cuidar todo esto que construimos, pero sobre todo cuidar estos valores, que sé que son los valores de la mayoría de los porteños y que lamentablemente, digamos, esta división los pone en riesgo. Nosotros no queríamos esto, pero ya estamos acá y empezar a discutir, fue culpa de tal, ¿a quién le sirve? Nadie, ya está, es así. Nosotros vamos a mostrar nuestras propuestas, vamos a tratar de tener una campaña con respeto, digamos, tratando de debatir sobre las propuestas concretas de la ciudad que se viene e invitando a los ciudadanos porteños que se protejan a sí mismos y que nos acompañen en esta elección. Ahora, hay algo que se suele decir en la política, es que hay cosas que no tienen vuelta atrás. Un nivel de crítica o de agresión, que decís, yo siento que la Libertad Avanza como que pasa un límite con ustedes. Ahora les dicen Nokia 1100 y ellos dicen que son un iPhone 16 Pro, aparte del Pro, no el cualquiera. Digo, ¿no les mojan demasiado la oreja todo el tiempo? Mira, yo te voy a decir dos cosas. Uno, en política el que se enoja pierde, no es una cuestión de enojarse con eso. Hay que traerle soluciones a los vecinos. Al vecino no le importa si le soluciona el problema un Nokia 1100 o un iPhone 16 Pro, porque el problema del vecino es quién me va a arreglar el bache, quién me va a poner luminaria, quién me va a seguir capacitando a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Eso le interesa. ¿Quién va a asegurar que la educación pública de la ciudad siga teniendo la calidad que tiene, que se ve en las pruebas internacionales y sigamos mejorando, porque siempre hay mucho para mejorar? ¿Quién está en mejores condiciones de darme eso? Y eso es lo que va a votar. Pero además hay un tema que para mí se confunde experiencia con obsolescencia. Yo creo que tienen un problema de confundir la experiencia con la obsolescencia. Hace un tiempo, en la campaña anterior, me acuerdo que a muchos de nuestros votantes los insultaban porque eran personas mayores y les decían viejos meados. Y llamarle a la experiencia, digamos, ¿no? Eso, pensar que porque una persona es grande, que lo único que tiene es más experiencia en la vida, que lo único que tiene es más para mostrar qué pudo hacer, como que su opinión no importa porque ya pasó de moda, porque no es joven y no está en el último coso. Creo que es esa misma confusión que está ahora, con experiencia con obsolescencia. Yo respeto la experiencia muchísimo. Es más, yo prefiero que a mí me opere un médico con mucha experiencia que uno que nunca le voy a hacer una operación. Yo. Capaz que otro dice, no, yo me arriesgo, a mí me gusta que se vende muy bien, que tiene un lindo TikTok, que es divertido, un médico te gusta genial. Cómo viene haciendo las operaciones. Ojo que Scaloni se ve campeón del mundo. Claro, un médico No, pero genial. si no te gusta cómo viene haciendo las últimas operaciones. Claro, yo prefiero, por la eso ciudad elijo. hoy yo creo que no está en su mejor momento. Entonces ahí te digo que... Y me falta ver autocrítica escuchándote. Mira, yo creo que todos los porteños tienen absoluto derecho a marcar qué cosas hay que seguir mejorando. La pregunta es, ¿quién te lo va a mejorar? ¿Un legislador? Digamos, un legislador, digamos, entre los 30 que se eligen es el que te va a traer la solución que necesitas, o un gobierno al que le interesa y que además tiene la responsabilidad hasta el 2027 de gobernar esta ciudad de Buenos Aires. Porque si no, digo, más allá de cómo vos te sientas, el bache te lo va a resolver el gobierno. La política pública, la atención a la mujer que está sufriendo violencia, te la va a resolver un gobierno. Sabiendo qué es lo que se elige, me parece que esta elección está bastante claro. Lo que nosotros elegimos son los valores, el rumbo, en qué se invierte, no se invierte. Eso es lo único que puede hacer un legislador, ¿no? Hay mucho legislador que te hace promesa de jefe de gobierno. Lo primero que va a hacer, te lo digo, el 11 de diciembre, al otro día que asuma, es defraudar esa promesa, porque no lo puede cumplir desde la legislatura. ¿Por quién lo decís? Por cualquiera que te prometa esa solución. El que vos escuches que te da una solución que es gestión, te está mintiendo.
tal vez te convence para que vos le prestes el voto. El 11 de diciembre no te va a poder cumplir. ¿Vos crees que- Nosotros sí vamos a poder cumplir. Primero porque tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque los vecinos nos pusieron en este lugar, pero además porque nos preocupa resolver los problemas. ¿Vos crees que Adorni va a asumir la banca? ¿O que va a seguir, digamos, Él dijo que 4 sí años? y él dijo que sí, que ¿Vos va a qué crees? asumir y yo quiero confiar en la palabra de las personas. Y nosotros vamos a empezar a decir, yo no puedo decir que lo que dice es mentira. Él dijo que va a asumir su banca y bueno, esperemos que ahora en los próximos días sepamos exactamente cuáles son los proyectos concretos, qué cosas, cuáles van a ser sus propuestas. Seguramente que las va a expresar en los próximos días. Porque me parece que la idea, el eslogan de la motosierra, yo creo que es casi te diría lo contrario de lo que quiere el vecino de la ciudad. A mí no hay ningún vecino de la ciudad que me pida menos obra pública. A mí no hay ningún ¿Qué te vecino pide de el la vecino de la ciudad que ciudad? me pida menos educación. Todos te piden más. Todos quieren más obra pública. O Todos qué te están reclaman, mejor preocupados. dicho. De todo, de todo. Escuchamos todo tipo de reclamos. Mira, desde a veces los comerciantes el otro día, por ejemplo, por la calle Córdoba, que me decían, mira, ¿se podrá hacer que en los fines de semana puedan estacionar los autos porque la bicisenda, que es muy cómoda para el que usa la bicisenda, pero le quita lugar de estacionamiento y el comerciante le gustaría, me dijo, ¿se podrá uno de los carriles que los autos se estacionen para que la gente venga a comprar a esta zona, que si no por problema de estacionamiento le cuesta venir a comprar? Desde eso hasta... Tenemos contenedores que se nos mete gente adentro, pero la gente me dice, los veo, vienen, revuelven, dejan todo revuelto y se van, algunos se meten adentro, bueno, nos cuentan cómo lo viven. Les preguntamos, ¿estás viendo el refuerzo de barrido? ¿No lo estás viendo? Anotamos la demanda, a cada uno que nos propone una cosa o que nos dice, enseguida tratamos de resolver ese problema, buscar la solución o explicarle qué pasó. Ayer estaba con un papá, por ejemplo, mirá todos los tipos de problemas. Un chico, jugador de fútbol en Platense, y me contaba, mi hijo, porque jugador de fútbol, tiene horarios de entrenamiento, le cuesta mucho sostener el secundario. Se llevó 4 materias de primero. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo las tiene que rendir? ¿Cómo es ese plan para que si no repiten puedan ir reforzándose los sábados las clases? Todo tipo de demandas y para eso estamos. No hay una sola demanda en la ciudad, hay muchísimas, cada uno le afecta su metro cuadrado, pero también me tomo el trabajo de preguntarle a ese vecino, decime algo en estos años de la ciudad que hayas visto que mejoró. La lista es larga, que te puede dar cada vecino. Hagan el ejercicio, pregúntenle, en tu barrio, no, digamos, porque, no sé, me encantó que elevaran las vías, me encanta el viaducto, pero no estoy lejos de mi casa. No, decime en tu barrio, ¿qué viste? Y todos tienen algo para contar. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos ustedes. Que pase buen día. Bueno, vamos recibiendo, acá tengo capturas, Sí. Gonza, a todos los candidatos. Sí. charlando Aparte está con bueno, ellos. repetimos lo que decimos cada vez que recibimos a uno. Pluralidad total. Y aparte me divierte. Sería muy difícil hacerlo, pero escriben los candidatos, los demás mientras estamos al aire. Pregunta tal cosa, pregunta tal otra. Habla bien de un programa que, digamos, que se Que instala vamos desde ese lugar. recibiendo, sí, vamos recibiendo a todos. Desde ese lugar. Así que el que te haya escrito, invítalo. Que venga. A que venga, me Eso imagino. Ha venido acá Ya Que vino. al pase el programa. desgraciado. Y también vamos leyendo siempre que podemos el chat. Sí. Vamos a cambiar un poco de tema Sí, de política y economía. Vamos vamos. un poco a deportes. Vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a hablar de Chiquitapia. ¿Qué pasa? Seguimos de alguna manera en la política. Habló Sí. Chiquitapia Claro. después de mucho tiempo. Elige Chiquitapia con quién hablar. Le dio una entrevista a Pedro Rosenblatt. Específicamente le dio una entrevista, me parece, a Pedro. Hay un mensaje en esa elección, ¿no? Sí, y me parece político y a nivel deportivo, me parece que si hubiera ido a un programa deportivo o con especialistas del mundo del periodismo deportivo, creo que hubieran sido otras las preguntas o en todo caso las repreguntas, ¿no? Habló del Claro. torneo de 30 equipos, Chiqui lo defendió a morir. Hay que decir que Chiqui tiene una cintura, o tuvo mejor dicho una cintura, para encontrarle la vuelta a la explicación de por qué el torneo ¿Y qué argentino dice? tiene 30 equipos. ¿Cómo lo justifica eso? Dice que los torneos van camino a tener más cantidad de equipos a nivel mundial.
habla del Mundial, habla de la Champions, habla de la Copa Libertadores. Me parece que en la comparación, bueno, se le fue un poco la mano. Yo ayer le preguntaba a Lara un poco desde el desconocimiento si la medida del cepo y demás era buena, era mala. Y vos, Lara, me decías algo como va más camino a lo normal. En el mundo hay, creo que me dijiste 4 países. Bueno, cuando hablamos de un torneo de 30 equipos, si uno repasa en el mundo, las grandes ligas del mundo tienen 20 equipos, tienen 18 equipos. Claro, la Argentina tiene 30 y me parece que tiene que ver un poco con eso. Después, Chiqui, bueno, habló de con qué lo quieren comparar. Con Europa, si después los europeos no vienen a buscar los jugadores a nosotros. No vienen a buscar Raro el argumento. Los argumentos fueron bastante curiosos, porque claro, Esa corneta tampoco La corneta me encanta. tampoco es que desde Europa vienen a buscar a los jugadores argentinos, porque el torneo de 30 equipos. Claro. Bueno, habló un poco de todo Chiqui, que bueno, como argumento siempre saca a relucir que Argentina es campeón del mundo. Y es verdad. Es que ¿no? eso es lo que te mata de discutir con Chiquitapia, porque como salió campeón del mundo con Argentina, él te puede decir esto es gracias a que yo elegí a Scaloni, a que lo banqué cuando mucha gente decía que no. Ahora, Y tiene razón. Y tiene razón. Ahora, si vos pones un torneo de 30 equipos y llegar a ese torneo es más fácil que llegar a un torneo de 18 o de 20, estás en un punto desincentivando el esfuerzo, el mérito, el sacrificio para poder llegar a algo que es mucho más difícil de conseguir. 100%. Y además hay cuestiones de formato del torneo. Por ejemplo, este año River y Racing podrían no jugar en todo el año. Por una cuestión, es eso? por una cuestión de formato, rarísimo. como está dividido en 2 zonas, Ah, claro. el torneo argentino, claro. Se va a jugar de la misma manera el primer semestre y el segundo. River y Racing, doy un ejemplo, Sí, sí. que es un clásico de los más antiguos del fútbol argentino. Pueden no cruzarse. Pueden no jugar en todo el año. Digo, Claro. hay muchas cuestiones en cuanto al torneo local que son raras, que son cuestionables, que hablan mucho del mérito deportivo. La verdad que hoy, con la cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino, tampoco se puede hacer algo distinto en cuanto a los formatos y demás. El problema pasó en su momento cuando se decidió que se jugaron con 30 equipos. Chiqui dice, bueno, pero yo no fue conmigo lo de los 30 equipos. Cuando yo llegué al poder del fútbol argentino, ya agarré Todo un esto. político, es culpa de otro. Todo, claro. Mal, Todas declaraciones Dios. políticas. ¿Quién fue el presidente de AFA Autocrítica. que instaló Grondona. eso? Grondona. Grondona. ok. Después hubo en algún momento, se pasó a tener 28 equipos, después 26. Ahora, pensar en un fútbol argentino con menos equipos, te diría que es prácticamente imposible, porque nadie se imagina que de un plumazo bajen 10 equipos, porque nadie lo permitiría. Es algo que también dice Chiqui, dice, yo no tomo las decisiones solo, escucho a los dirigentes de fútbol argentino que me dicen esto, y si miramos más para abajo, en la B Nacional hay 40 equipos Es una en este locura. momento. Claro. Entonces, es algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, declaraciones de Chiquitapia hablando un poco del fútbol argentino, eligiendo con quién Che, le pegó hablar. a Macri, ¿viste? En un momento Sí. Rosenblatt le pregunta, porque él laburó de basurero en la empresa Manliva, y aprovechó y le dejó un palito a Franco Sí. y a Mauricio Macri. Besitos. Sí. Y después se saca la foto con Karina Milei, ¿no? Digo, esta cosa también, la cintura del Chiquitapia Todo, es maravillosa. Todo un político, 100%. Tengo una imagen para compartirles. ver. Nos vamos dejamos el fútbol de lado y vamos a hablar un poco de una historia muy particular que ocurre en Brasil. Una jugadora de vóley que tiene 35 años y que se viralizó en las últimas horas por jugar embarazada. Sí, la vi. Ok. La hemos visto en redes sociales y demás. ¿Está bien eso? Se llama Priscila Heldes. Ella dice que el médico le permitió, está embarazada de casi 6 meses, juega en Brasil, en Fluminense. Dice que el médico le permitió, dijo, si te sentís bien, no ¿Saben veo que por creo qué que no. cada vez es más normal? ¿Vieron que el domingo corrió una carrera? Corrió una Había- chica embarazada de 7 meses. 7 Y meses. me dijo tipo el médico... Pará, no sé si está bien o no, no tengo idea de medicina. Sí. Bueno, No sé, ¿acá se generó Loco. polémica? Se generó mucha polémica. En este caso me parece por el vóley tiene otro nivel de impacto, si se quiere. claro. Bueno, ella dijo, lo único que no puedo hacer es tirarme boca abajo. Claro. Dijo Sí, eso. que igual es difícil en el deporte prever cómo vas Claro. a caer. 100%, y además no solamente cómo vas a caer, imagino que si se da esa situación no se tirará. Claro. ¿Y qué pasa si recibe un pelotazo?
Porque, a ver, Te soy constantemente sincera, en el como que vóley están rematando. Lo pienso de formas, pero como mujer común que no tengo de medicina, Sí. chicos, yo no entiendo nada. Por eso mi opinión vale muy poco. Por un lado digo, qué bueno que hoy en día las embarazadas estén tan insertadas en las actividades físicas que hacían, laburan en general más que antes, como que el embarazo no significa salir tanto del Exacto. sistema en un montón de cuestiones. Por un Pero- lado pienso eso. Por otro lado digo, che, qué riesgo, no es un arma de doble filo y ahí me faltan conocimientos. La verdad No es sé que ustedes generó, qué opinan. generó mucha polémica. Sí, le llega a pegar un pelotazo y pasa algo a bebé. Y si sos rival Claro. y le pegas un pelotazo. No sé, me empecé a hacer muchas preguntas cuando vi la noticia ayer publicada. Estoy para que lo sigamos quizás Sí, con un es médico. interesante porque mismo también en Es las re últimas horas interesante. se viralizó un video de Jimena Barón, que también está embarazada de su segundo hijo, haciendo pilates y arriba con pilates con máquinas y arriba de la máquina, mientras estaba haciendo el típico ejercicio para las piernas, tenía las manos ocupadas con pesas. Entonces una médica hablaba del peligro de que si se llegaba a caer encima tenía las manos ocupadas, no es que tenía las manos libres para de última agarrarse o frenarse, ponerle como en el caso de 100%. la chica de vóley. Había pasado algo polémica. similar, perdón, con Sol Pérez, que mostraba mucho sus Ella levantaba entrenamientos. mucho peso. Y me acuerdo que también la criticaron Sí. y ella salió a hablar de que quería mantener su estilo de vida lo más que pudiera. Sí, ahí es interesante para Acá hablar estamos con un hablando médico. de otro nivel, o otro despliegue físico, aeróbico y de mucho impacto, porque en el vóley estás constantemente en el piso. Claro, y por los eso pelotazos. generó mucha polémica. Es el video de... Ese es el de Jimena Barón. Ves que está haciendo el ejercicio de pilates para Yo aductores. creo que es distinto típico, igual, esto. Pero, Más controlado. pero tiene Exactamente. está arriba de la máquina, Sí. que es común caerte de arriba de esa máquina, o al menos perder el equilibrio, y tiene las manos ocupadas. Eso es lo que se le cuestionaba más que nada. Claro. Más allá de la fuerza, Qué porque es una fácil chica igual, entrenada. o sea, perdón, ¿no? Ya estoy como si estuviéramos en grupo de amigos, pero qué fácil es cuestionar todo afuera. Obvio. Sí. Debe Las ser redes re- sociales. Debe ser re difícil, nunca estuve embarazada, pero darle la espalda toda tu vida si estás acostumbrada a entrenar y Totalmente. tener que dejar de entrenar por 9 meses, no Sí, sé, no, y qué que- difícil, qué difícil. Lo importante es el médico que te ¿Qué te dice, dice? ¿no? Claro, tal cual. Quizás Todos vamos los a armar demás, algo para mañana, un si las chicas se besito. copan. Aquí Mal, la jugadora de Sofi. volei decía que el médico le permitió jugar mientras se sintiera bien, sí le Claro. prohibió, digamos, caer boca abajo de panza, en este caso. Pero bueno, mucha polémica. Por último voy a Champions. Voy a jugar Dibu Martínez. La tiene un poco complicada. El equipo de Dibu, que lo voy a decir porque me encanta decir Aston Villa, Villa. contra el PSG. Pero bueno, vieron que siempre Dibu trae polémica. El otro día no la pasó bien en Francia, así que veremos si hoy puede dar vuelta a la serie. Muy bien, Bueno. Sofi. ¿Y Katy Perry se fue al espacio? ¿Cómo es Katy eso? Perry se voló al espacio, ¿sí? Así como están escuchando, porque, esto hubiese estado bueno que esté Joan. ¿Saben que está poniéndose cada vez más de moda y cada vez más selecto, más terrateniente, como me están diciendo ahora? La posibilidad de hacer turismo espacial. Llegó el futuro. A mí me Black gustaría... Mirror en la vida real. Bueno, de eso vamos a hablar Igual creo que mañana. salen como 500. Vi De la eso primera, vamos a vi hablar el primer mañana. capítulo, estoy traumada. Casi no puedo dormir. Estoy traumada. De eso vamos a hablar mañana. Sí, mañana lo hablamos. Pero ¿Cuánto ahora cuesta- quiero que cuánto el cuesta la chat se jodita? sume. Quiero que el chat se Creo que sume. 500.000 Todavía no están dólares. publicados los precios para cualquiera porque se tenés? están haciendo pruebas. Creo que $500,000. Se están haciendo muchas pruebas. Katy Perry fue una de las que ayer hizo este hito. ¿Por qué decimos hito? Porque hace más de 60 años que no había una tripulación completamente femenina. 6 mujeres fueron las que se Está bueno subieron eso. a esta prueba, porque todavía son pruebas, por más de que se dice que es Sí. seguro y todo, todavía son pruebas, por eso no está abierto completamente al mercado. Hay muchas empresas y millonarios que están detrás de esto. En este caso fue Jeff Bezos, quien tiene Blue Origin, que es esta marca que te está llevando la posibilidad de... ¿Por cuánto tiempo creen que pudo estar en este límite entre el espacio y la Tierra? Es corto, ¿no? Un ratito. El viaje. ¿Cuánto? Por $500,000. ¿Cuánto tiempo? Pero igual creo que me fui a la mierda con el número. Creo que ¿Cuánto es tiempo? menos. Pará. ¿Cuánto tiempo les gustaría 2 a horitas? ustedes? 2 minutos. 2 minutos. Por $500,000. ¿Cuánto tiempo? A ver el chat, si se suma. ¿Cuánto Tampoco, tiempo no. se puede volar? Ahí me dicen 2 minutos. Sofi, Mar, ¿vos Un decís? día.
10 minutos es lo que dura el paseo por el espacio. Es breve, por ese precio. Sí, ahí tengo el dato del precio. A ver cuánto 28. sale Mirá, hoy, así lo sacamos el con peluca. viaje full sale 25 millones de euros. Pero si quieres un viaje suborbital, es decir, más abajo, Chico, ¿qué le sale pasa? entre 200 y 300 mil dólares. Bueno, Y lo hace la empresa Blue Orbital, Es ¿no? muy Bueno. bueno cuando ella baja de la nave espacial y se pone a avisar la Tierra. ¿Vieron ese Claro, video? sí, que ella habla justamente de lo que la movilizó esto. Es interesante porque el punto que llegan de altitud, justamente que se habla de 100 kilómetros, es el límite entre el ámbito terrestre y el espacial. Entonces Claro. es como que El llegaste suborbital. hasta allá, exacto, Claro. llegaste hasta allá, listo, ¿qué más necesitas? Ahora, y hay otros más baratos que son un poco más bajos que salen 45 mil dólares. Para tener una idea, una dimensión de esta elevación, los aviones comerciales en los que volamos cuando nos vamos de vacaciones llegan los 12 kilómetros de altura. Esto llega a los 100 kilómetros de claro, altura, muchísimo más alto. Katy Perry dijo que le encantó, que estuvo buenísimo. También entendamos que todo esto es una publicidad, Sí, ¿no? eso te iba a decir, alta movida publicitaria. Hay muchos Para ponerlo magnates de atrás moda de esto. entre artistas y... Esto, te decía, esta es la empresa de Jeff Bezos, pero hay otros también magnates que tienen sus empresas que están proponiendo Mirá, lo mismo. Está bueno, mira, los vuelos suborbitales como este, dice, son aquellos que superan los 100 kilómetros de altitud, pero no completan una órbita completa alrededor de la Tierra. Claro. En estos vuelos los turistas pueden experimentar unos minutos de ingravidez y disfrutar de una vista única de la atmósfera terrestre. Los Sí. orbitales, a diferencia de los otros, permiten una estancia más prolongada en el espacio. Hace poco la misión Inspiration 4 demostró el potencial de este tipo de turismo al mantener 4 turistas espaciales en órbita durante 3 días. Tremendo, no, Claro. eso ya a mí ya me da fobia. ¿Cuánto dijimos que Eso vale pareció. eso? 25 palos. No, Sí. igual Si te sobra un depende. puchito, Si se entonces los que no sabe cobran dónde ponerlo. $1000, ¿lo hacen? ¿Se suben? A mí me da un poco miedo, sí, no. porque- Yo salvo que me paguen por hacerlo, si no, no No. lo hago. Soy ¿Vos, medio Gonzalo? cagona. Sí, yo sí. me Pagas me $1000 para recoparía, hacerlo. sí. No, yo ¿Pablo? no pago, no. No. No, sí, Larita. Y si te No es pagan- necesario, Chico, ¿estás chicos. loco? Si te ¿Qué pagan pasa? $1000, ¿lo Total. ¿Estás haces? loco? No. ¿Para me pagan qué querés tampoco. ir hasta allá? Ahí de está ninguna bien. manera. Eso, es hermoso. Mira No, eso. no, Pablo le no, decía que me sí. gusta. A mí Sí, yo también lo me hago, yo asusta. lo hago. Yo Por también. 1000 lo hago. ¿Vos Me pagás? gustan mucho las... Por 1000 lo hago. Me gusta el chat, Pagando empezó a 1000. participar. Marcelo había dicho Pará, 5 mira minutos. cómo están Está Sofía bueno. había dicho 11, 8, 10. Es divertido, Ellas re Jonathan. diosas, además, re luqueadas. Chicos, una mínima fallita y... Casuales. Sí, pero Sí, para está ¿vieron que están arriesgado. como levitando penitas? Sí. Algo medio... Sí, la como verdad, que- yo no me sumo ni loca, no me animo. Me Sí, gusta que ¿hicieron Jonathan... alguna vez algo loco? Tipo ¿De tirarse ese estilo? paracaídas, No, no. algo. No. Hice parapente sin motor. No, pánico. O sea, me tiré Pero No, nunca, ni nunca... loca. en la playa. Lo más loco que hice fue Nunca- rafting, que No. dijiste hoy. Rafting. Sí. No, pero- ¿Y te No, gustó? sí. La banana en La- el Mar del claro. Plata. No, hice parasailing, pero que desde el Ah, mar está bueno te eso. subís y te elevan, no te tirás, ¿entendés? Lo que pasa Ves es que- desde la playa desde arriba, pero, Pero no te en re tirás. ninguno lindo. de estos sentís lo que es caer Claro, como un piano. eso no me animo. No, Que debe no, ser eso un no me vértigo. Eso es too much. Churritos y mate en la Bristol o viaje espacial, dice Jonathan. Y bueno, Bueno, yo churrito te y digo mate. Creo que que- churrito y mate me encanta. Sí. Creo que sí. estoy. Me siento más tranquila, más cómoda. ¿Quieren que les agregue una noticia, Dale. pero de música? Obvio. Ya que Dale. estamos con Katy Perry, pero venimos acá al ámbito nacional. Hablamos de los piojos, porque fue el gran año de los piojos después de este regreso que habían hecho primero el Estadio Único de La Plata, después el Cosquín Rock, después el Quilmes Rock. Ahora ya anunciaron cuál va a ser su show despedida. Digamos Basta. que si no lo viste, lo tenés que ver ahora ¿Cuándo y porque dónde? no se sabe. 24 de mayo, esto fue lo que publicaron en sus redes sociales. ¿Cuál es el parque de la ciudad? En el ¿Cuál de todos? Parque de la ciudad, donde se está en Hay uno solo. ¿cómo se llama? ¿El Parque Roca? No, no. Al Es la- no, pará. literal. Para mí es ahí. Frente mirá, al Parque Roca está el viejo Parque de la Ciudad donde está... Es ahí. Eso, ahí. Claro, Que ahí es exacto. donde el año pasado No, ahí. hicieron el Donde, Buenos Aires Trap. donde se Claro, hizo la ahí. Creamfields, Claro, donde... donde estaba el viejo Parque En el de sur. diversiones. Exacto, Claro, ahí a eso mismo. me- Por Que eso sigue estando está esa decorado, imagen que ahí sí. está el Por- palo no, donde no, se le preguntaba jugaba. hacia el de enfrente porque está el estadio cerrado, que ojo, también estaría bueno que alguna vez Ahí hagan- hicieron básquet. el No, año pero pasado. esto es Un mucho showcito más para grande. premium. Esto es mucho más No, pero No grande. se utiliza mucho ese Claro. estadio. No, es verdad, no se usa Estamos tanto. hablando Esto de es mucho más el grande. Parque Roca, ¿no? Sí, 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 Ah, sí. está Que el bien. año pasado hicieron... Donde Sí, fuimos hizo a una, Comercial de otro. básquet. una exhibición, claro. Sí. Y además se utilizó No para te los escucho, Juegos Nico, Olímpicos de la ahora. Juventud, pero no mucho más. Perdón, de los piojos, se está viralizando un reel con un chiquito, no sé si lo vieron. No. Nadie lo vio, un chiquito cantando en el Quilmes Rock. Sí. Ajá. Una canción de los piojos en cuero
casi llorando lindo. y revoleando una camiseta. Búsquenlo porque es espectacular. Eso es lindo porque habla también de lo que mueve la música, ¿no? Las familias. A mí me da un poco de impresión, por ¿Qué? así decirlo, y de miedo Los los nenes. niños En los shows. En el campo, sí, Sí. me parece un poquito peligroso, pero entiendo que los padres si lo llevan Mirá, es porque están Ese video. Ajá. cuidándolo. Ay, mira. Está el nene cantando. Míralo, todo emocionado. Estaba claramente arriba. ¿Sabes qué me hace acordar? Divino. Al nene Sí. que canta con Moyo, Spaghetti del Rock, y le cantaba desde Sí, el público. muy bueno. Y Moyo le canta la canción y hacen una conexión visual. Divino. Ese video hace poquito fue tremendo también. Muy bueno. Igual es lindo, no sé, a mí me encanta que los padres lleven o que le transmitan a los hijos la cultura de ir a ver recitales. Sí, Sí, yo fui eso con mi es viejo a lindo. ver a Cerati por el último show que dio Soda Stereo, lo vi Mira, gracias yo a con mi mis viejo. viejos fui a ver mucho, porque cuando tenía 3 años, Alejandro Lerner, por ejemplo, Mirá. y o a ver a Silvina Garré. Había pogo ahí. ¿Eh? No, pero en esa época, Otro pogo. primeros años de la democracia, todos esos artistas eran para nuestros padres como las banderas de la libertad, ¿no? Y creo que después replica mucho en tu vida de grande. eso. Completamente, A mí me completamente, encanta. es muy Después, lindo. Es cierto lo que dice Sofi, me parece que hay que tener cuidado con los El pogos, campo con todo eso. El campo es medio polémico, ¿no? Es un poco picante. Pero Picante. bueno, los que no vieron a los piojos ya saben, ¿eh? El último show que darán por ahora. Dicen igual que no van a tardar de vuelta tanto tiempo para juntarse. Y a la Bueno. cancha, a los hijos, a sus hijos, ¿lo llevarían? O a, Sí, o a partir de re. qué A mí edad? me- En un gusta. contexto cuidado, sí. Sí, O sea, contexto sin cuidado. ningún Mirá, peligro. te soy sincera, con mi familia vamos a un palco en la cancha de Independiente donde van muchas familias. Es divertido que muchos tratan de llevar a sus hijos ahí porque es un contexto más Más familiar. cuidado. Claro. Los chicos lo único que hacen es Irse mirar a la la tele y se ponen a ver Netflix. Lo que Wow. menos quieren hacer, porque cuando están ahí, ¿qué pasa? Los grandes lo corren, no Claro. griten, no sé qué, están todos viendo el partido nerviosos y a los chicos lo que menos les interesa en ese momento es ver el Claro. partido. Entonces, para mí hay que ser consciente de eso, de que al chico estar... La cancha es mucho tiempo, son 2 horas de Sí. partido, Más la previa. una hora La previa, antes, la una vuelta. hora después. Son 4 horas mínimo. Entonces, Sí. menos de 8 años, 10 años, no le gusta al pibe ir. Lo hace Claro. el padre más que el Sí, niño. 100%. Más por él que por el nene. Sí. Che, repasamos algunas Dale, cositas, ¿te vamos a parece? hacer ¿Cómo está el repaso mercado? ¿No de creo? algunos temas. El mercado, mira, el dólar oficial sigue en 1.230. Sí. Y es un día, claro, también como nos contaba Timerman, más normal, pero mixto. O sea, tenés cosas en verdes, en rojo. Pero el oficial sigue ahí en 1.230. Sí ajustaron un poco más los financieros. Sigue bajando el MEP 1.237. Epa. Fíjate cómo se va dando esa convergencia Ayer abrió que era 1.300 obvio y que iba a pico, ¿no? pasar. Claro, 1.330 sea abrió que- antes de que se libere el cepo. O sea, sí Bien. había cerrado el viernes. Pero es lógica esa convergencia porque, Gonza, además, viste que eliminaron el parking de 24 horas, entonces vas, compras oficial, lo vendes al MEP y eso sí o sí hace que ¿Y ¿Para tiendan. qué te sirve comprar MEP hoy si podés comprar oficial? Mira, históricamente el MEP existía y, a ver, va a haber días que va a cerrar abajo del oficial y la gente va a ir a comprar MEP. exacto. O sea, tenés que comprar el más barato. Y después si quieres hacer alguna inversión en la bolsa, quizás directamente compras MEP y Claro. directamente invertís en algún CDR, en dólares. Entonces, por esa razón. Pero si no, ahora es mucho menos tentador con un dólar oficial más barato. Los días que quede por abajo del oficial, ahí sí te va a convenir seguramente comprar MEP. Te cuento otra económica chiquitita. Dale. Van a empezar a llegar, chicos, los autos importados Apa. sin aranceles. Son autos Apa. eléctricos que están por debajo de los $16.000 el Sí, auto. pero está más barato entonces que el más Sí, barato de los que argentinos. el más Claro. barato de los argentinos. Wow. Así que es un punto al que hay que estar atento porque vieron que ayer hablábamos de las remarcaciones de precios luego de esta devaluación en torno al 10% Sí. del dólar oficial. Bueno, ojo el que se pasa de vivo remarcando precios porque esta también va a ser una economía mucho más abierta en un montón de sentidos y el gobierno ya fue estratégicamente tomando medidas antes de abrir el cepo. Así que uno de los puntos importantes, hubo automotrices que ya pusieron sus listas a $1 de 1.400 Claro. antes de que abra ayer el mercado. Bueno, ojo porque empiezan a pasar estas cosas distintas como que, por ejemplo, en unos días ya llegan los autos importados sin Pero aranceles. está bueno eso, ¿no? Está re Es así bueno. como... Está bueno que haya Está más re bueno. competencia. Porque, claro, tienen menos poder los que remarcan precios. Claro, deberían bajar los Y te precios. digo que si la Van calidad a ser es buena, 33.000 autos los que van a entrar. un montón. Si tienen autonomía, que es la clave, no gastas en nafta. Es interesante los híbridos, ¿no? Que podés tener el Salir a la sistema ruta. tradicional o también usar Claro, porque eléctrico. el combustible te sirve para tener un poco más de potencia en la ruta. Ujú. Aunque bueno, en los países potencia ya hay autos eléctricos que andan
sin ningún problema en la ruta como si fuese un auto de combustión. Claro, acá todavía te faltan Lari, centrales de carga. El principal miedo o el típico comentario que se habla cuando se dice que se abren tanto las importaciones, cuando se crece y sube la competencia, es qué pasa con la industria nacional. En este caso, no la tocaría, porque no hay industria nacional 100% de autos. Claro, no tenés industria nacional de estos modelos, los modelos que van a entrar. Yo creo que un poco le impacta, pero también la industria nacional, el empresario argentino, no está acostumbrado a competir. Y yo creo que en una economía competitiva, el empresario, por ejemplo, tiene que aprender mucho más de finanzas, para darte un ejemplo concreto, y se tiene que cubrir de estas subas del tipo de cambio con futuros, por ejemplo, que es algo que un comerciante argentino, un empresario en pyme no está acostumbrado. Claro. Va a exigir otro tipo de preparación. Entonces va a ser un mundo más complejo, pero para que nuestra economía sea más competitiva y bajen los precios, necesitas que pase Que sea esto. más rico. Como está toda buenísimo. revolución te hace salir del statu quo. No va a haber, no hay que seguir ganando por margen, por markup. Hay que ganar vendiendo más en cantidad, más barato. Exacto. Es un cambio de Y aparte mentalidad. de Qué una cosa, difícil. Sofi, Está es terminar buenísimo. con el abuso de lo que cuestan algunos autos en Argentina, que son realmente Autos, tecnología, autos muy básicos. ropa. Tremendo. ¿Viste? cosas. Auto y ropa es zarpado. El Va a auto ser más un barato proceso. Yo argentino. veo que va a haber gente a las puteadas y va a ser difícil, pero es un proceso. ¿Alguna importante de política, Gonza, Mira, que sí, tengo no, que saber simplemente hoy? para destacar, Cristina habilitó entonces a sus diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires a no insistir con esto de que la elección de la provincia sea el mismo día que la ciudad, que el resto, ¿no? Que la nación. Y esto tiene que ver, me parece, Lari, con que Cristina terminó entendiendo, mirá, no es tan como yo creía esto de que si disputo con Milei el escenario nacional, a mí me va a ir bien. Creo que leyó muy bien Cristina que a Milei le está yendo, dentro de todo, razonablemente bien. Claro, más allá de los tweets de los Che Milei, dio un Sí, paso para y atrás. sí, ¿cómo le vas a decir a Milei? Mira, recién te preguntaba, el dólar oficial hoy 1.230, cuando había muchos agoreros que decían, no, se ve el dólar a 1.400. Bueno, ojo, porque me parece que si no le va mal a Milei y nos va bien a todos, se le acaban los argumentos a Cristina para ir a buscar estas disputas tan obsoletas. Bueno, de todas maneras, igual, seamos honestos, si discuten la provincia un día aparte, van a tener que explicar otros problemas también. Sí, ni hablar. La inseguridad, por ejemplo. Los En la- robos, el en la narcotráfico en la provincia. provincia, que Kicillof no tiene respuesta para eso. Bueno, chiquis, nos fuimos. muchas gracias. Los dejamos Sabina con Rumi, Rumis. con un programón, y nosotros nos encontramos mañana 10:30, que entre uno de los temas vamos a hablar entre hacer deporte y Hacer estar deporte, embarazada. muy ¿Qué bien. pasa con eso? Nos vemos Chau. mañana. Chao, gracias.